Empieza El Camino del Santo Grial, de la mano de la doctora Ana Mafé García, en Play Radio Valencia. Muy buenas tardes, queridos amigos de Play Radio. Hoy comenzamos una andadura nueva. Hoy comenzamos el Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz. Una experiencia que espero os lleve a un conocimiento y a un acercamiento a este maravilloso itinerario que, si vamos a los comienzos de la historia, pues nos situamos en Jerusalén, en hace nada más y nada menos que 2000 años, cuando en una mesa pascual Jesús toma entre sus manos una copa, la bendice y nos deja un legado espiritual de amor increíble para toda la humanidad. Vamos a escuchar otro poquito de ese Parsifal maravilloso que es la entradilla que tenemos, que no es otra cosa que una ópera sacra que hizo Wagner y que, bueno, la revistió de tanta elevación de espíritu que decidió que no se aplaudiera el día de su estreno. Así es que, con aplausos desde el corazón, vamos a escucharlo. Aquí estamos esta tarde hablando del Santo Grial y bueno, muchísima gente se pregunta qué es este objeto. Aquí tengo a Jesús, que es el secretario del Camino del Santo Grial, de la asociación, y también es secretario del Itinerario Cultural Europeo. Lo tenemos con nosotros y bueno, me gustaría, Jesús, solamente hacerte una pregunta facilona. ¿Vale? ¿Tú pensabas que había tanto trabajo por hacer con el tema de la difusión del Santo Cáliz? Llevamos 10 años y estamos cortos aún. Yo creo que debemos haber demasiadas cosas para tanta difusión. Nos hace falta mucho tiempo. Tenemos que encontrar a la gente que vea que esto es una realidad y uno está por ver. O sea, a mí me encanta porque el trabajo que tú has hecho con respecto al municipio de Massamagrell es maravilloso. Yo tengo que decir que Jesús es uno de los pocos políticos honrados, lo digo con cariño. Yo nunca voy a hablar de actualidad, pero si al César lo que es el César. Tenemos a Jesús, que es uno de los de las personas que ha ocupado un cargo público y que desde el consistorio de Massamagrell, pues hombre, has conseguido consolidar nada más y nada menos que un congreso internacional. Sí, llevamos 3 congresos ya, con este último que en octubre. Sí, estamos en la sede de Massamagrell, es muy importante, tenemos una sede muy chula, recibimos a los peregrinos y hemos intentado porque Massamagrell salga en de la cultura europeo. Muy bien, Europa, muy bien. Yo estoy encantada porque ciertamente, Jesús, ¿este año eres político? No, este año no soy político. Bueno, pero yo creo que tu experiencia suma puntos a lo que sería el posicionamiento, como muy bien has dicho, de un municipio como Massamagrell. Y creo que esa experiencia pasada pues no va a caer en saco roto. No, son 8 años, no son 2. Son 8 años que hemos estado intentando que el Santo Grial, el Santo Cáliz sea reconocido a nivel internacional. Pues yo creo que lo hemos conseguido.
tengo entendido, Jesús, que tú has viajado a Roma, ¿no es así? Sí, hemos hecho varias veces a Roma ya, en San Lorenzo, hemos estado en la de peregrinación, pero y ahora este año que tenemos que ir otra vez porque el santo es jubilar para Europa y para nosotros. Es para verdad, es Valencia. verdad. Ahí tengo que decir que he estado hablando con Eduardo Osca y me ha dicho que no se te olvide hablar de la esperanza y del jubileo de Roma. Y mira, lo has sacado tú primero, Jesús. Ah, lo siento. Yo no, estoy contenta porque Jesús es un señor que pinta canas y cuando un hombre de su experiencia, que ha estado en banca muchísimos años, hablo más de 40 años, Jesús. 43 para ser más exactos. Bueno, sí. pues un hombre que ha estado 43 años en un mundo tan complicado como es la banca y que en el Santo Cáliz, en lo que sería este camino del Santo Grial, vea una dimensión de crecimiento y de sostenibilidad. Yo creo que esto está muy bien, ¿no? Que desde tu experiencia tú veas que aquí hay futuro. Es interesante, el camino es una maravilla. Lo que pasa es que aún no está aún hecho para que la gente lo vea bien, pero que suponemos que en unos años esto dará su fruto como el Camino de Santiago, porque Exacto. es muy bonito y muy bueno de hacer. O sea que Yo creo que estás dando en el clavo. Es un camino incipiente y como toda idea incipiente, pues las raíces las hemos trabajado fenomenal, ¿no? Porque sí, llevamos muchos años. La asociación lleva 20 años con esto y ahora parece que ha despuntado un poco. claro, entonces es súper interesante. Yo me encanta porque, fíjate tú, estamos ahora en la sección del Camino del Santo Grial, que la sección del camino tiene esta tonadilla que va a sonar ahora. Ahora empieza El Camino. Y es curioso porque esta musiquita anima a coger la mochila, a caminar, casi que a trotar, si tenemos que seguir el ritmo. Y yo sé que, bueno, tú has hecho muchísimo deporte, sé que has sido futbolista semiprofesional. Sí, llevo muchos años de deportista. Ahora lo que pasa es que tenemos un problema con la rodilla, pero bueno, sí que intentamos pues conseguir que hacer alguna etapa y intentar pues eso, y es importantísimo para nosotros es importante que se haya puesto el camino para hacer deporte como sí, otras cosas. Yo sé que tú has hecho un trocito en bicicleta y yo sé que has apoyado para que la peña ciclista, que un día traeremos a Domingo. Sí, llevamos dos veces, hicimos dos peregrinaciones de rutas, una en 3 días y otra en 5, creo. Fue maravilloso, una experiencia estupenda, los ciclistas contentísimos. Esto es muy importante para los que nos estáis oyendo, porque yo sé que hay personas que no les apetece andar o no pueden. Y esto también es importante porque la Peña Ciclista de Massamagrell lo que hizo fue validar y auditar el trazado para que personas con discapacidad que necesitan un espacio físico especial, que no es el de la montaña puro y duro, el trekking que diríamos, o BBT, o no, necesitan un espacio más seguro, pues a través de carreteras secundarias, poco transitadas, rurales prácticamente, pues puedan hacer el Camino del Santo Grial. Entonces, gracias a Domingo y a su equipo de randonneurs, efectivamente en el 2016 se hizo la primera auditoría y quienes estén interesados pues tienen que acudir a escribir a elcaminodelsantogrial@gmail.com y pedirnos el listado de carreteras y demás, porque en ese trazado pueden organizarse perfectamente una peregrinación, pues como hizo aquella familia de Alboraya, ¿te acuerdas? De 3 generaciones, donde el padre, donde, nunca mejor dicho, el hijo, y el abuelo. Y el abuelo, no el Espíritu Santo, que ya os veía venir a todos. Esas 3 generaciones hicieron, pues junto con unos amigos hicieron en bicicleta, ¿te acuerdas? Todo el camino, sí, me acuerdo yo que, aparte, yo animo a toda la gente, a todas las peñas ciclistas y tal, que haga este camino que es maravilloso. También se puede hacer de Aventosa a Valencia, que es un recorrido muy estupendo. Yo creo que es un camino que
es interesante para los ciclistas. Fíjate, esto me gusta porque aquí en Valencia hay muchísima afición a lo que sería la bicicleta. Y estamos proponiendo un destino que de por sí se conoce, ¿no? Es el Ragut, lo que está por allí. Sí, el Ragut, sí. Aparte de... también está el Oronet. El Oronet. También, sí, o sea, que muy bien. O sea, que hay montaña y llano, o sea, que es especial para hacer ciclismo. Qué maravilla. Yo estoy súper contenta porque de verdad en este primer programa, lo digo con cariño, he cazado al vuelo a una de las personas más importantes de lo que es en sí la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Y lo digo con cariño, que es Jesús Jimeno Peris, don Jesús Jimeno Peris, secretario, tesorero. En fin, lo digo de verdad porque nunca los proyectos se llevan a cabo en soledad. Siempre uno necesita un equipo. Y entonces, en este caso, pues a mí me ha tocado ser la presidenta, como todos sabéis, soy la presidenta del Itinerario Cultural Europeo y la presidenta de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Pero bueno, aquí en el estudio pues tengo también a dos primeros espadas. Uno de ellos lo conocéis, Vicente Alventosa, que también ha vivido la experiencia del camino. ¿No es así, Vicente? En el pueblo de Alventosa. Además, los primeros peregrinos del pueblo de Alventosa fuimos la familia Alventosa con Ana Maffei y Esther Santillana. Es verdad. Oye, ¿qué te pareció la alcaldesa? Bueno, un amor. Yolanda era, ¿no? Sí, Yolanda, sí. Pero además, como tiene que ser una alcaldesa, se desvivía por su pueblo. Hablaba con pasión de su pueblo. Sí. Me encantó mi pueblo, Alventosa. Ah, que sí. ¿Recuerdas el túnel aquel que... Me recordó además a las películas de historia, luego era todo verde, todo frondosidad, la iglesia tan rústica. El puente aquel, el vértigo que daba. Sí, el maravilloso. Puntillo aquel de entre peligro y... Y recuerdo también los huevos fritos con trufa, que es muy típica de Alventosa, que la gastronomía también es muy importante, ¿verdad? La verdad es que ahí estamos todos de acuerdo. Aquí en este camino la gastronomía es estupenda, en todos los pueblos es maravillosa. Sí, pero es verdad, esa zona es súper trufera. Uh-huh. De hecho, bueno, en el estudio también tenemos a José Cuñat, crítico gastrónomo, que no sé si luego se acercará a los micros. Yo creo que de obligado cumplimiento es que luego te acerques por aquí, José, en las siguientes secciones que vamos a tener. Porque efectivamente el equipo del Camino del Santo Grial lo suman muchas personas que han ido poniendo ese conocimiento y esas ganas de difundirlo. Y yo creo que todo esto lo que está haciendo es que cada vez se conozca más que este cáliz que tenemos en la Catedral de Valencia es el Santo Grial, pero atención, ha sido un cáliz viajero, porque fíjate, ahora me voy a acordar de alguien también que le debemos un hola allá en la gloria donde esté, Enrique Senent, que fue el presidente que me antecedió. Y Enrique tenía un sentido del humor un poco particular, porque decía: que sepáis que los peregrinos no caen en helicóptero a la catedral. Tienen que transitar. ¿Te acuerdas, Jesús? Sí, está claro. Era su frase. Tienen que transitar un camino. Y es cierto, los peregrinos no caen en helicóptero a la catedral. Entonces, ¿qué sentido tiene venir a Valencia y no hacer un trozo de ese camino que en realidad es un alter ego de lo que es la esencia de nuestra vida, que es nuestro camino interior, ese camino de perfección que cada uno de nosotros lleva y que luego pues lo desarrollaremos en la última sección de lo que es este programa, el cual ahora pues vamos a entrar de nuevo con la tonadilla, por decirlo de alguna manera, o la entradilla, disculpadme si no me expreso bien, del Santo Grial, porque es aquí en esta sección donde vamos a hablar de la Sagrada Copa y sobre todo donde vamos a explicar la estructura del programa que por primera vez da a luz y que creo que está siendo verdaderamente emocionante para todos nosotros. Estás escuchando El Camino del Santo Grial, de la mano de la doctora Ana Maffei García. Das Rot
Bueno, pues en este día de sorpresas, de inicio, no podíamos empezar la sección del Santo Grial sin una de las voces, sino la voz más autorizada de la historia del Santo Cáliz en este siglo XX y en este siglo XXI. Me refiero sin duda a don Jaime Sancho, que está aquí con nosotros y que la verdad es que tenemos la suerte de poder contar con él, pese a esa garganta que tiene un poquito tocada, y que en unos minutos pues nos va a dar una opinión muy personal, que es lo que a mí me gusta que él hable, de esa opinión personal, que desde luego es irrefutable, porque son muchos años custodiando el Santo Cáliz, son muchos años al lado de la reliquia más importante de la cristiandad, y yo estoy convencida que todo eso imprime carácter, imprime experiencia, imprime un montón de cosas que están ahí y que me gustaría que las contara en la medida de lo posible a lo largo de estos minutos que vamos a tener en antena. También tengo que dar la bienvenida a Chimo Poquet. Hola, buenas tardes. Chimo es un colaborador excepcional de primer orden. Y don Jaime, ¿por qué no empezamos con una bendición al programa? Pues sí, debemos dar gracias a Dios por estas iniciativas y esta también que sirva fundamentalmente al final para dar a conocer la persona de Jesucristo y la salvación, la obra que hizo por nosotros. Así es, don Jaime. De hecho, el Santo Cáliz es el reflejo pétreo, el elemento físico de ese mensaje de amor universal de Jesús, sin duda Pues sí, alguna. es un elemento físico que nos dice que Jesús existió verdaderamente y hubo una vida humana. No es un mito, no es una historia como podría ser, yo que sé, Aquiles o otros personajes famosos de la historia, ¿no? Que su realidad pues muchas veces es una creación literaria. A mí me gustaría preguntarle, en estos 20 años de custodia del Santo Cáliz, ¿qué experiencia vital tuvo cuando conoció al Papa Benedicto XVI y tuvo la suerte de poderle explicar como custodio celador la pieza? ¿Nos puede contar un poquito? Es de los momentos importantes en la vida de uno, ¿no? Que lo recuerda muchas veces. Sí. El Papa tenía una apariencia, muy humilde, una sonrisa así un poco como infantil, ¿no? Pero al mismo tiempo muy inteligente. Y cuando lo tuve al lado le dije, se trata de una copa ritual judía del siglo I, una pieza única. Y entonces, junto a las manos, me miré con una sonrisita así un poco irónica, me dijo, ¿davvero? Es decir, ¿en serio? ¿Va en serio la cosa? Sí. Y claro, otro se hubiera quizá apabullado, ¿no? Pero yo no. Y entonces le contesté con todo el respeto que en el British Museum había un ejemplar que sirvió para datarlo, que todos los técnicos arqueológicamente habían hablado del tema, y entonces juntó las manos y hizo un gesto como diciendo, vaya, y ya aceptó celebrar la misa al día siguiente con el cáliz. Naturalmente no era una persona efusiva como Juan Pablo II, que lo besó y tal, son caracteres diferentes. Pero luego estuvo muy devoto en la misa, con los ojos en blanco ahí cuando lo levantó y eso. Sí, la verdad es que todos recordamos esa imagen. Y es más, creo que también hay varios momentos así interesantes a lo largo del Santo Cáliz en la capilla. Y a mí me gustaría también preguntarle lo siguiente. ¿Es cierto que vienen de todas partes del mundo? Sí, eso es cierto. De todo el mundo. Y cuando la gente que viene a la catedral viene preguntando por el Santo Cáliz. Qué bonito. O sea, la catedral todos sabemos que tiene cosas muy interesantes, los cuadros de Goya, la arquitectura, tantas cosas, ¿no? Y incluso, no solamente visitantes que vienen con visitas organizadas, sino individual, por ejemplo, domingos por la mañana, o horas un poco especiales, que preguntan, Holy Grail, Santo Cálice, ahí al fondo a la izquierda. Como está abierto siempre, pues... Y es un goteo constante. Y gente de países, no sé por decir, Corea, ¿no? Filipinas, América, Norteamérica, han venido. Últimamente hubo una muy importante de la Universidad de Miami, de la Florida. Y en fin,
Eso lo estamos constantemente. Fíjese que dicen que nadie es profeta en su tierra y que vengan universidades internacionales a rendir respeto, curiosidad al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y estoy convencida que hay universidades de España que ni siquiera se plantean en sus currículums académicos colocar el Santo Cáliz como elemento arqueológico. Es ahí a donde voy. Usted sabe que hay muchos estudios recientemente. Yo conozco los suyos porque como hice la tesis doctoral, yo lo llamo San Jaime de las veces que lo he citado. Me gustaría que nos contara un poquito el estudio en profundidad que hizo del canon romano, tan interesante, que mucha gente se pierde en eso, y para mí es una de esas pruebas que ayudan a refutarlo, que hasta incluso en la Roma imperial. El punto más difícil de la historia del Santo Cáliz es cómo llega a España. Ajá. Porque la tradición de San Lorenzo, si bien tiene datos muy importantes, también tiene algunas incluso contradictorias, la misma Roma, ¿no? Pero hay pruebas importantes sobre que el cáliz estuvo en Roma y que tiene que ver con San Lorenzo, concretamente en el siglo XI, que es cuando viene a explotar, diríamos, la devoción de él en la zona de Jaca. Pues se colocan los capiteles con San Lorenzo allí, como relacionado Jaca con San Lorenzo, y también, al mismo tiempo, San Lorenzo es reivindicado como nativo de allí, y se dice en un documento que ha sido desprestigiado a veces, también como que es inventado, el documento de los monjes de San Juan de la Peña. El de 1399. Sí, dicen que San Lorenzo fue diácono de Santa María Indominica. Ah, pero ese dato es muy importante. Sí, pero eso los historiadores lo han visto en sentido negativo. Santa María Indominica es una iglesia que se construyó en el siglo VI. Vale, pero... espérate, y que tal y cual. Pero yo soy muy buscador. Y entonces fui investigando de Santa María Indoménica y resulta que Indoménica es la versión en latín de Inquiriaque, en Ciriaca, un nombre femenino, de una domus de una señora que se llamaba Ciriaca. Y Ciriaca en griego es Dominica en latín. Eso nos da de pensar, y que San Lorenzo fue enterrado en el cementerio de esa iglesia de Ciriaca, allí en el verano, el campo verano, lo cual nos hace pensar que existía una domus ecclesia, una iglesia clandestina, en el siglo II ya, que era de titulus de esa Ciriaca, dominica, y por consiguiente eso indica un recuerdo muy auténtico, muy extraño en los monjes de San Juan de la Peña, que se conservaba ese recuerdo. Eso no lo ha dicho nadie, lo explico ahora en el libro que voy a publicar dentro de poco. Qué bien. Y ciertamente la huella del canon romano es que la plegaria romana se compone en el siglo II, y es la única del mundo que tiene ese demostrativo preclaro cáliz, citando el Salmo 21. Esa cita está solamente en el canon romano y en ninguna otra, porque el canon romano fue luego copiado en España, en Galia, en Milán, pero esa frase la quitaron porque era propia de Roma. Claro, no tenía sentido decir et unc praeclarum, y afamado, y preclaro. Sí. Y claro, es que el demostrativo significa que probablemente lo estaban enseñando. El copulativo, la conjunción et unc, que ese et ahí no es i, sino que es un enfático, además, dando fuerza a la frase. Sí. Sobre todo, ¿no? Es muy curioso porque la figura de San Lorenzo es el archidiácono de Roma en el momento en que está vivo. Y parece ser que los archidiáconos eran los que estaban en el monte Coelum, que es la primera demarcación de las 7 demarcaciones de Roma. Que Santa María Dominica está en la cita del monte Celio. Sí, pero es justamente en esas demarcaciones donde supuestamente estuvo enterrado San Lorenzo, y finalmente la Basílica de San Lorenzo Extramuros está relativamente cerca. Sí. En el campo verano, fuera de las murallas, como era lógico en tiempo de los romanos. Entonces, vale, no tenemos documentación, pero todo lo que conlleva a la figura de San Lorenzo y demás, pues tiene esos visos de ser cierto. Y de hecho, Miguel de Unamuno, que ha sido un gran historiador y
un gran investigador, comentaba en su libro Mocedades que los historiadores tenemos derecho a hablar sobre las lagunas históricas con verosimilitud. Con lo cual, aunque no tengamos el documento, si hay un estudio de la Weltanschauung, un estudio del sentir de la época, pues como muy bien está diciendo don Jaime, hay visos para llegar a una verdad que está ahí. Y esa verdad, los investigadores somos los que la sacamos a la luz. Los documentos, es decir, la crítica positiva, son fáciles de falsificar. Sí. Y si en el cáliz estuviera una inscripción que dijera, este es el cáliz de la última cena, bueno, eso, dices, no es eso una cosa determinante. Exacto, exacto. Lo que es a favor es la crítica negativa, o sea, decir que eso no puede ser de otra época más que de esa. Y segundo, la confluencia de fuentes muy separadas, porque eso es como una cañita, una varita seca de árbol, la rompo. Pero si junto 20 varitas en un manojo, no lo puedo romper. No. Y en el caso del cáliz tenemos lo mismo, tenemos muchos indicios que ninguno es contradictorio, porque ninguno es contradictorio. Es cierto, eso es Por cierto. crítica negativa que nos diga que no puede ser. Y todas esas varitas unidas vienen a formar al final una convicción más fuerte, que incluso si hubiera documentación ahí también, pero claro, fíjate, esta del siglo XIV, la de los monjes de San Juan de la Peña, y habla del Monte Celio y de Santa María Indoménica. Imagínese qué conexión más, pues eso, más una oralidad. Para mí es eso, una oralidad de tradición que se va perpetuando de unos a otros, y la historia se cuenta así. Yo muchas veces pienso en las historias de mis antepasados que me cuenta mi madre, y sé que se van a perder conmigo, pues porque no están escritas y tampoco interesan a nadie, pero estas historias que sí que interesaban al pueblo y que formaban parte de esa cultura específica, de esa tradición ligada a la figura de Jesús, pues evidentemente no se han perdido. A mí me gustaría preguntarle, durante esos 20 años... Más tú fíjate que todas las reliquias de Jesús, Ajá. conservadas, la Veracruz, la túnica, Sí, los clavos, sí, son todo cosas muy sólidas, sí, es cierto, tienen su solidez, sí. que aguantan. Mientras que el cáliz es una cosa extremadamente frágil. Lo asombroso es que hasta que en el siglo XI lo adornan ahí en San Juan en Jaca y tal, esos 1000 años sin romperse conservado indica un cuidado especial por él. Sí, el cáliz habla por sí mismo, son 3 milímetros de espesor. Ahora quiero que todos los que nos oigan, que todos los que nos estén escuchando piensen en lo que es el Pilar de Zaragoza. Cómo está hundido por haber pasado durante esos 2000 años de historia, que es la misma edad que supuestamente tiene el cáliz una vez tallado. Pues imaginaos que sobre el cáliz hubieran pasado labios, manos, rosarios. ¿Qué quedaría de esos 3 milímetros? Es que el mismo relicario que le hicieron no era para celebrar con él. Otros cálices de la época bizantina y tal los forraban de plata o de oro, como el de Zamora. Exacto. Pero este nunca está forrado. Este ha sido llevado con esas dos asas para no tocarlo, ni nada, tenerlo siempre como separado, ¿no? Sí, sí, como para mostrarlo, ostentarlo con las dos manos, con esas dos asas. Y es curioso porque esa fisionomía lo hace prácticamente único. Es muy reconocible. Y hoy en día, la propaganda que estamos teniendo en los últimos 50 años, en los últimos 30 años con la televisión, cuando uno busca cáliz, Santo Grial, hay muchas cosas esotéricas y raras por ahí. Pero todas tienen como imágenes de Valencia. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Cada vez hay una implementación de lo que sería la pieza. De hecho, nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con una pieza museográfica del Santo Cáliz, realizada por Piró, orfebres, con mucha dignidad, y la hemos llevado a Fitur en varias ocasiones. Y he de reconocer con la alegría que cuando hemos presentado esa pieza ante sus majestades los reyes, recuerdo que lo hizo Jesús, y fueron a quedarse la pieza y Jesús la reclamó. Dijo, no, que esta es una pieza museográfica nuestra. Recuerdo esa anécdota, ¿no, Jesús? Los ministros también, sí. Sí, sí. Sí, también al ministro, al rey también, a los ministros también las pasamos. Es verdad, a la ministra Maroto. Y al ministro
Pedro Duque. El Duque, sí, exactamente, que era que iban los dos juntos. Sí, sí, ¿te también están acuerdas? fotografiados con ellos. Y aparte también le hemos enseñado a mucha gente, como a políticos, a Feijóo, a todos estos que pasan por allí. Es que es muy bonito, además, Y muy les llama la atractivo. atención y les gusta hacerse la foto con ella. Porque Y eso que la copia de Piro, con piedra, no se acerca al original en cuanto a la transparencia de la Sí. copa, que nadie ha conseguido hacerla. La belleza de la copa es increíble. Son copias que están hechas con torno y son opacas. ¿Y usted, cuando ha estado tan cerquita de esa copa, qué pensamiento recurrente más le ha venido? Pues una vez me lo preguntaron eso en un programa en inglés para Norteamérica, creo que era, y que tenía que decir en inglés una frase que cerrara el programa. Entonces, I see Jesús, ¿no? Es decir, yo estoy viendo lo que vio Jesús. Wow. O sea, yo he tenido el cáliz así, en el mismo ángulo de visión que lo tuvo Jesús, mirando al fondo. Incluso he comulgado con él después de la misa de Benedicto, he bebido la sangre de Cristo en el cáliz, con mis propios labios, lo que dejó en el cáliz Benedicto XVI, ¿no? Y entonces, pues, es lo que... ¿Y qué vio Jesús? Pues vio su pasión, vio su muerte, vio su sangre. Yo estoy muy, muy, muy orgullosa, y lo digo de corazón, de que esta pieza esté en la Catedral de Valencia, por la suerte que tenemos aquellas personas que con fe o con curiosidad nos podemos acercar, y es que estamos tan cerquita que bueno, que... Y ha venido sin buscarla, Así, eso también es muy porque importante. hay reliquias importantes en el mundo Ajá, que se han descubierto Sí. o se han creado para dar prestigio a determinada catedral o determinado monasterio. ujú, E incluso con una intención que a veces dices, bueno, pues no sé por ahí qué habrá habido detrás. Se Exacto. ha creado una historia de una Sí, tumba, sí. de una cosa, para atraer la atención de la peregrinación y tal. Pero en Valencia no hemos hecho nada. Lo único que Extraordinario, el eso es mérito ha cierto. sido conservarla. exacto. Y que ha habido personas que han tenido mucho interés por él. Por ejemplo, cada vez más descubro San Juan de Ribera, pues lo valoró muchísimo, San Juan mucho de- más de... Se sabe que lo llevaron a algunas procesiones y tal. Y claro, eso es importante, que ha habido personas que... Fijaros, ahora, don Jaime, al hablar de San Juan de Ribera, os voy a contar mi experiencia personal con San Juan de Ribera. Se acercaba el año 2015 y yo tenía que dirimir lo que era el objeto de estudio de mi tesis doctoral, y pensaba hacerlo sobre el real, el patriarca. El Colegio de Corpus sí, sí, me parecía muy interesante como un lugar exprofeso actual donde se va a estudiar para ser seminarista, ¿no? No es así, que está abierto. Tenía no solamente un museo, sino también una visita turística, y esa apertura me parecía muy interesante desde la historia del arte y la turismología, pues estudiarlo. Y cayó sobre mis manos, porque lo pedí, una Biblia, que es una reproducción de la Biblia de San Juan de Ribera, porque este señor quería recuperar las palabras de Cristo a través del estudio de la Biblia, traducida del griego al arameo. Era un verdadero erudito de la época. Y es curioso porque en una de esas Biblias que están recogidas, al margen del trocito de la Última Cena, en puño y letra suyo ponía: este cáliz lo tenemos en Valencia. Y se refería al cáliz, no sé si era San Lucas. En el texto, en nuestra iglesia metropolitana de Valencia. Exacto. Y entonces yo dije, ahí va. Si un señor tan erudito en el siglo XVI, tan erudito, que para mí sería una de las mentes más preclaras del momento, con la ciencia de la época, está avalando algo que está hoy en día entre nosotros, voy a intentar a ver si Es hay que algún parece ser que doctorado. incluso intentó que fuera la pieza central de la capilla eucarística del patriarca, porque encargaron el velo, el cuadro que sube y baja para Sí. descubrir la capilla de Ribalta, sí, el es la bocaporte. Última Cena, y en medio está el Santo Cáliz. Exacto. Y entonces parece ser que la idea era que ese bocaporte, Sí. cuando se levantara, dejara ver en el medio el cáliz auténtico. De hecho, el escudo del patriarca tiene un cáliz que no llega a ser el de las dos asas, pero desde No, luego ese era el está... sacrificio del Antiguo Testamento, es otra simbología, pero... Y entonces, ¿qué ocurrió? Que vino por regalo del rey un crucifijo que los protestantes alemanes habían profanado, habían roto y tal, y lo recuperaron y entonces lo pusieron allí. El crucifijo que hay detrás cuando se levanta es un crucifijo de Alemania, de entonces del siglo XVI.
y ya por visto se olvidó la idea esta de llevar el cáliz allí. Pues que sepan todos que nuestro cáliz de Valencia es el más estudiado de toda la cristiandad, con diferencia a lo largo de diferentes momentos históricos. No solamente hay estudios del pasado siglo XX y de este siglo XXI, sino que nos podemos retrotraer a 1736, en donde el canónigo Sales y Alcalá, con la ciencia de la época, hace una disertación y, atención, se adelanta más de 80 años a lo que sería la Ilustración francesa. Eso es una pasada. No hay ninguna pieza en el mundo que tenga estudios tan anteriores con la ciencia de la época. Y en esa ciencia de la época, esa parte en negativo que comentaba el doctor Sancho, es esto, ¿no? La ciencia no puede desdecir que este cáliz pudiera estar en una mesa pascual. Esa es la cuestión. Esa es la palabra clave, verosimilitud. Por eso el Papa, la Santa Sede, no entra dentro de su capacidad, ni lo hace nunca, dar una determinación de tipo obligatoria de fe sobre una cosa de estas, porque no es la fe teológica, la fe es creer en Dios, en la salvación, no en cosas, ¿no? Pero sí puede autorizar el culto. Claro. Y como pasa con los santuarios de Lourdes, de Fátima, autoriza el culto. Y en el caso del cáliz, pues en sucesivas, en el siglo XX tenemos varios papas, ¿no? Sí. San Juan XXIII, San Juan Pablo II, Francisco, Benedicto XVI, 4 papas después de la Segunda Guerra Mundial que han apoyado, han legitimado el culto del Santo Cáliz. 4 papas. Yo, como experiencia vital, animo a todas las personas que nos escuchen, de verdad, a ir a rezar al Santo Cáliz. Y lo digo consciente de que hay desencadenantes de oración, como pueden ser la imagen de la Virgen de los Desamparados, que es un desencadenante de oración con con un fervor popular muy amplio. Pues yo digo que el Santo Cáliz también es un desencadenante de oración, para mí, de primer orden, porque precisamente por lo que decía don Jaime, cuando estás en esa capilla y eres consciente de que Jesús instauró pues su memoria. Me gusta decirlo así porque yo no soy teóloga, yo sé que don Jaime empleará otras palabras, pero esa memoria, ¿no?, de que todos nos tenemos que acordar que venimos al mundo a dejar una huella de amor y a querernos y a querer a los demás, es que me parece tan bonito que eso esté en Valencia. Sí, uno dice ¿por qué? Pero es lo mismo que decir ¿por qué yo he nacido ahora en una época que tengo antibióticos, tengo cultura, una época de paz aquí en España, y no he nacido en un momento mucho más desgraciado, peligroso, en Gaza, por ejemplo, yo qué sé, en un sitio así, ¿no? Y en realidad eso es una idea, un planteamiento equivocado. Es como que las almas están ahí en el cielo como estrellitas y van cayendo y dice tú a Gaza, tú a Valencia, tú a no sé dónde. Y en realidad no es así. O sea, nosotros hemos venido al mundo aquí en Valencia y otro ha venido al mundo en la India o en el Polo Norte como fruto de una historia y de una conjunción de unas personas. No nos hemos ido encontrados en el campo en una col, como dicen en Francia y tal, ¿no? Es decir, nosotros somos fruto de unas personas que tienen una cultura que han ido trabajando para que lleguemos a este momento y somos una prolongación suya. Y entonces, a veces decimos países que, bueno, pero es que en España, ¿cuánto nos ha costado tener esta prosperidad que en cualquier momento la podemos perder? 2000 años. 2000 años. De guerras y de matarnos, y el siglo XIX fue terrible, ¿no? Y el XX también hemos tenido todo. Pero el fruto de todo esto somos nosotros. Sí. Y con el cáliz, con estas cuestiones como las catedrales, obras de arte, ocurre lo mismo. No es una casualidad. Es fruto también de un lugar que lo acogió, porque había una preparación previa para el tema, había una preparación básica para acogerlo, una cultura, una piedad eucarística, un lugar muy, muy abierto, que cuando llegó el relicario, en otro sitio a lo mejor habría sido despreciado, lo habría... desmantelado. O desmantelado, es decir, Valencia... Fíjate lo que lucharon en la guerra de independencia, el sacerdote que fue allí hasta Mallorca y tal. Es decir, es fruto también de que Valencia era un lugar
la providencia quiso un lugar adecuado para acogerlo. Y lo ha seguido acogiendo y cultivando. Esto que está contando don Jaime es fundamental, porque, bueno, si nos ponemos en antecedentes, hay un momento histórico en que un tesoro real, que es muy importante porque es lo que avala físicamente el poder real de un rey, que era nada más y nada menos que Alfonso el Magnánimo, pues buscando un sitio seguro, porque el mosén que guardaba ese tesoro real pues fallece y hay una serie de gastos que este rey quiere acometer, pues entiende que la Catedral de Valencia es el lugar más seguro y que además si necesita una cantidad de dinero, en vez de saquear a los conciudadanos con impuestos, pues puede dejar ese tesoro y devolverlo una vez haya ganado sus batallas en Nápoles y demás. Entonces, efectivamente, es la catedral quien acoge esto. Pero si hubiera sido un grupo de fiduciarios de la época, pues igual no hubiera llegado nada, porque aquello se hubiera... El ayuntamiento quería hacerse varias ocasiones con el tesoro, y estaba incluido. Y lo que dices tú no se me había ocurrido, pero es verdad que podían haber sido los prestamistas de Génova los que lo hubieran hecho con el dinero, y confió en la catedral para ello, y 2 veces. Y un préstamo lo devolvió, pero otro ya no lo devolvió. Además murió en Nápoles, pobrecito. Y se murió en Nápoles allí. Entonces, quiere decir que eso también es providencial. Claro. Porque si el tesoro se hubiera dispersado, lo perdimos casi todo con los franceses. Esa historia un día tiene que venir y contárnosla, que yo sé que ahí perdimos el 95% del material y el Cádiz salvó de milagro. Esto estamos hablando de 1800 y pico. Esto es 1812. para hacer... Si lo tuvieran los norteamericanos, hubieran hecho ya un blockbuster de esto, o 10. Hubieran hecho 3 o 4 series. Porque el cuidado que hubo por el Santo Cáliz en Valencia ha sido mayor. Cuando estuvo en Mallorca lo tenían manoseando, le quitaron las joyas para ver cuánto valían. No destape. Es decir, esa historia la tenemos que contar bien. No, es verdad, la idiosincrasia valenciana y el cuidado que se ha tenido hacia esta pieza y en sí hacia el relicario, para mí es exquisito, porque tengo entendido que la catedral, y esto tampoco no se sabe mucho, fijaros, la catedral de Notre Dame fue famosa en su época por guardar la corona de Cristo, que por cierto parece ser que no le queda ninguna espina, porque esas espinas se fueron repartiendo. Sí. Cuéntenos la Catedral de Valencia, la espina famosa. En Valencia tenemos 2 espinas. Ríete Notre Dame, con perdón. 2 espinas de la corona que hay en Notre Dame. Pero las espinas de Notre Dame, la mayoría que he visto yo, son todas iguales, de la misma planta. Y lo que se conserva en Notre Dame, que yo lo he visto, es el armazón. Exacto. Es como un círculo. Un círculo de varillas, como una especie de corona de muertos o eso, ¿no? Porque no le quedan espinas. Donde iban las espinas injertadas, clavadas dentro de aquello. No era una planta espinosa con la que se hizo un cerco, sino que con el estilo de la época, era una cosa muy bien hecha, que lo visto la gastaban otras veces, y metían las espinas y eso es lo que encajaba en la cabeza. Exacto. De las espinas, las pocas que quedaban se perdieron cuando la Revolución Francesa, o sea que ya... Pero las que he visto yo por ahí son todas iguales, unas espinas grandes, muy significativas. En Valencia y en Montesa, por ejemplo, hay una. Sí. De los templarios. Sí. Pues no sé si quienes nos estáis escuchando lo sabéis, pero hay una concomitancia con Notre Dame de París y con la Catedral de Valencia, precisamente en el tema de las espinas. Porque tengo entendido que el reconditorio de la catedral tenía también un espacio significativo para esa espina de San Luis. Se hizo adrede para eso, para guardar la espina. Y tiene un nicho allí, como un sagrario. El reconditorio es el lugar más escondido de toda la Catedral de Valencia. No podemos dar datos porque como es escondido, no se puede dar datos. Pero los a no ser que conozcan a alguien. Don Jaime está dando pistas. Luego, por favor, las llamadas de uno en uno para que enseñe ese tipo de secretos. Pero es verdad, tenemos una catedral que es magnífica, que tiene muchísimos años de historia y que no solamente es contenedora de las grandes reliquias de la Corona de Aragón, sino para mí de la reliquia más importante de la cristiandad, que en este caso es el Santo Cáliz. Yo le voy a pedir a nuestro amigo Vicente que nos ponga, nos dé paso al Camino de la Paz, que es la última sección que hoy tenemos, y vamos a hablar un poquito de otras cuestiones también muy interesantes. Sigue a nuestro lado en el Camino de la Paz.
Pues aprovechando la presencia de don Jaime, que para mí es una de las mentes más preclaras de la Valencia actual, y lo digo con cariño y devoción, aprovechando que también está aquí José Cuñat, que fue el iniciador de esta temática, el Camino del Santo Grial, en la parte gastronómica, esa que nos gusta a todos tanto y que pasadas estas fechas casi que vamos a pasar por encima, no vamos a entrar en detalle, solo nos vamos a quedar con los 3 elementos que vertebran ese itinerario cultural europeo desde Italia, pasando por Francia, llegando a España, que esos 3 elementos son nada menos que el aceite, el pan y el vino. Entonces me gustaría, don Jaime, que nos hiciera, en la medida de sus posibilidades, una mini clase magistral de lo que considera el aceite en este gran relato del camino del Santo Grial. El camino del Santo Grial en España, lo que ahora se está reconstruyendo, diciendo, es muy... se apoya en una base natural, diríamos, porque Valencia siempre ha tirado hacia el norte, no hacia el sur. Exacto. Ir a Alicante cuando era joven yo era imposible, o ir a Murcia jamás se nos ocurría. Siempre hacia Zaragoza o hacia Barcelona, pero sobre todo hacia Zaragoza. El camino de Zaragoza ha sido muy... Sí, para ir a Burgos y todo esto, sí, ciertamente. Y gente que iba a pie incluso. Y entonces el aceite es la cultura mediterránea. Ajá. Desde Grecia, Siria, Palestina, Egipto, hasta nosotros, ¿no? Y claro, nos une. Has dicho 3 cosas que nos unen a esto, que al Mediterráneo, que Platón decía que las ciudades griegas eran como ranas en torno a un estanque, ¿no? El estanque era el Mediterráneo, las ranas eran las ciudades. Y es verdad, es un estanque. El otro día preguntaban, ¿por qué el Mediterráneo no hay olas tan grandes como el Atlántico? Porque la temperatura, digamos, que está cerrado. Está sobre el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y entonces el aceite, hay que tener en cuenta que en la antigüedad, la mayor parte del consumo de aceite era para iluminación. Wow. La siguiente parte, como un cuarto, era para ungirse, para perfumes, para ungirse la piel después de los baños y tal. Y solamente un cuarto restante era para consumo alimenticio. Vaya. Para el pan, para hacer condimentos y cosas de esas. Es decir, la mayor parte de producción de aceite era para las lamparitas, las lucernas, y para ungirse. Y todo el Mediterráneo había esa cultura. Después, poco a poco, ha habido un cambio en el cual ya el aceite no se gasta para iluminar, para dar masajes y eso, se gasta aceite todavía, pero en fin, en muchos productos, y el aceite ha quedado una cosa solamente de alimento, ¿no? De condimento. Y en ese sentido, pues, toda la comida mediterránea tiene el aceite como componente. Cuando vamos fuera del Mediterráneo y vamos a Sudamérica, vamos a sitios así, la comida no nos sabe igual. Sí, exacto, es verdad. Porque no tiene sofrito. Sí, ya hay otros elementos que no es la oliva propiamente dicha, tan importante esa ramita de olivo en la cultura judeocristiana y tan simbólica. Pues me encanta porque es que este primer programa... Y el pan, porque el pan en realidad solo se comía en el Mediterráneo. En el norte de Europa no había trigo, era centeno, eran otras cosas. Y en América no se conocía el trigo, ni en África, aparte del norte de África, y es nuestro también. Y el vino, pues, no había vino ni en la India, ni en China, ni en Japón, ni en ninguna parte, solamente había vino aquí. Es cierto. De hecho, para los griegos el vino era el néctar de dioses, que por cierto no era tan bueno ni tan bondadoso para la cultura hebrea. El vino hebreo se tenía que mezclar un poquito con... Todos los vinos antiguos se mezclaban con agua, porque para que no se estropearan los mezclaban con miel, con especies, con resina, y era una cosa un poco extraña. El vino antiguo no era como el de ahora. De hecho, cuando un romano encontraba a otro amigo por la calle, había una caupona, que era una bodega allí, le invitaba a tomar una copa, no invitaba diciendo, vamos a tomar unas copas, sino que decía, vamos a mezclar unas copas. Ah, mezclar. Con el agua. Qué curioso. Unos vinos se mezclaban con agua fría y otros con agua caliente, incluso con agua hirviendo, porque no se podía tomar puro. Claro, sabría, yo creo que incluso hasta, tengo entendido que hasta el vinagre, en cierto sentido, era considerado vino en la Judea de hace 2000 años, como otro tipo de vino. Y no había esa distinción, evidentemente, que hay ahora tan exquisita. Pero si ahora te dan
abres una botella de vino tinto y al día siguiente ya no puedes tomarlo. En aquella época, imagínate. Pues la gastronomía, en este caso basada en el vino, lo decidimos un poco entre cuñat y críticos, porque si ciertamente alguien se va a Italia, pues el vino que va a beber en Italia no va a ser el mismo vino que va a encontrar, por ejemplo, en Aragón. Dentro de España hay vinos vinos nuevos que van saliendo constantemente hoy en día. Todos los pueblos quieren tener... el otro día me regalaron 2 botellas de vino de Viver, con la denominación de origen de Viver, de Castellón. Eso es maravilloso, porque por ahí pasa el camino. Sí, donde había a finales del siglo pasado, del 19, perdón, anterior, y eso había muchas viñas, iba a fábricas de aguardiente y eso en Viver. Pues después arrancaron casi todas las viñas y pusieron olivos y almendros y trigo. Y ahora han vuelto a plantar viñas otra vez y enseguida pues tiene la botella vino de Viver con una marca y tal, que es diferente. O sea, está en todo el mundo creando formas nuevas, diferentes, ¿no? En Italia, pues, y en el norte a sur de Italia tienes todos los vinos que quieras. Sí, sí. Yo creo que ahí las personas que de verdad tengan la oportunidad de visitar el Camino del Santo Grial a nivel europeo y moverse, pues van a encontrar esa riqueza cultural que a fin de cuentas nos une a todos los del Mediterráneo. Le voy a pedir a Vicente que nos ponga una publi, porque tenemos patrocinadores muy cariñosos que nos ayudan a llevar adelante este programa, y entraremos ya en los 2 minutos de cierre. Vicenta, estás fantástica. Es que vengo del Centro Óptico Lausanne, aquí en la calle Fontanares número 70, y veo mejor que nunca. ¿Y eso? Es el único sitio donde de verdad miran por mis ojos y por mi bolsillo. A los pensionistas y jubilados nos dan un trato excelente, con el mejor precio siempre. También llevo a mis nietos. Pues muchas gracias. Voy a pedir cita al Centro Óptico Lausanne para mí y para mi hija. Estupendo, ya me contarás. Ya te contaré. Centro Óptico Lausanne, en la calle Fontanares 70, el mejor centro óptico especialista en personas mayores. Pida cita previa al teléfono 96-378-1732 o en la calle Fontanares 70, en Valencia. Atendemos a las personas con mucho cariño y profesionalidad. Le esperamos. Calidad de la visión al mejor precio, siempre. Centro Óptico Lausanne. Descuentos especiales para los oyentes de Play Radio. Estás escuchando El Camino del Santo Grial, de la mano de la doctora Ana Mafé García. Pues hablando del vino, tenemos que comunicar a todos los radioyentes que Cariñena es este año Capital Europea del Vino. Y Cariñena está en el Camino del Santo Grial y queremos apostar precisamente por esa cultura mediterránea y esa cultura del vino, que para mí es fundamental, en el sentido de que no hay médico hoy en día que te hable de los taninos, de lo interesante que es tomar un vasito de vino, y puntualizo lo de un vasito, y que comer bien y comer saludable pues también es una forma de honrar al cuerpo, don Jaime, ¿no? Somos templo del espíritu. Claro, además no hay ningún precepto religioso y tal. Los cristianos no tenemos ningún tabú alimenticio de ningún producto. Eso es cierto. Pero tenemos un deber con nuestro cuerpo de caridad con nosotros mismos, de justicia. Y que duda cabe que estamos en un sitio de todo el mundo que somos de los sitios donde se come mejor de todo el mundo. No por gastarnos más dinero, sino por simplemente gastando los elementos que tenemos a mano. Pues hablando de esa practicidad, tenemos que empezar ya a despedir el programa. Yo estoy encantada de que en esta primera, primer programa del Camino del Santo Grial hayamos tenido la presencia del doctor Jaime Sancho Andreu, custodio celador del Santo Cáliz durante más de 20 años, y don Jesús Jimeno Peris, otro hombre que como don Sancho pinta canas y que está aquí trabajando para la difusión de esta sagrada reliquia. Hemos elegido para finalizar el programa una canción que os va a hacer bailar a todos, porque la vida es una fiesta y creemos que este final pues puede ser bastante interesante.
Yo no sé si Vicente me va a poner la canción de Alaska, dramas y comedias, porque, bueno, si tenemos que elegir entre estar hablando de dramas y comedias o hablar en positivo, pues yo me quedo con la segunda parte. Así es que, queridos radioyentes, muchísimas gracias por el tiempo que habéis estado con nosotros. Quiero que me perdonéis si algo no ha salido lo suficientemente bien como esperabais. Este programa va a constar de 4 secciones bastante trabajadas. La primera, Santo Grial; la segunda, El Camino; la tercera, Ruta del Conocimiento; y la última, Camino de la Paz. Y hoy hemos centrado nuestros esfuerzos en que todos conocierais de primera mano la experiencia de don Jaime y de Jesús. Muchísimas gracias a todos. Ya lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar